Algunas notas del Raccoon Ball Rig 3. Disclaimer. Los ojos del personaje están hechos con TinyEye, add-on gratuito, link en la descripción. El setup de simulación del fur de la cola está hecho con este tutorial y los nodos que proporciona, link en la descripción. El rig está hecho con Autorig Pro, versiones recientes. Si lo tienes lo puedes usar directamente, si no hay que instalar los dos add-ons que vienen en la carpeta. Cuando abres el archivo en el Outliner, ves una colección que es el principal, que mandas llamar cuando haces link o append. Hay una colección que está encendida, que es la de la geometría baja. Esa te sirve para que funcione muy ligero y lo usas durante la mayor parte de tu animación. Tiene un rig facial común en Autorig Pro, su control main, su control de la cabeza y un squash y stretch. Tiene algunos controles extras para la cara también, por un lado. La cola tiene un sistema de FK y esos controles también los puedes rotar y trasladar y escalar. Y hay un control que es un switch, lo mueves hacia abajo y ese switch cambia la cola a modalidad Spline IK. Te sirve para estilizar la cola o para dejarla fija y trasladar la cabeza y que se arrastre. Hay otro control que es el Limit, que te sirve para encender una geometría, que es para ver hasta dónde llega el fur, más o menos. Ese control tiene un driver a la visibilidad o simplemente lo puedes apagar en el Outliner. Desde el picker puedes manejar todos los controles. Cuando ya avanzaste la animación, puedes apagar la colección de geometría baja, ver la colección de geometría alta. Esa es la que tiene también el fur. El fur está en dos colecciones de cara y cola, las apagas también. Y en la versión de geometría alta es donde puedes refinar lo facial y ver las deformaciones como se van a ver en render. Y también te activa los controles de los bigotes. También en los selection sets tienes algunos selection sets de controles que pueden ser útiles. Y para la simulación del fur de la cola hay una colección que es de simulación. Vamos a hacer primero una animación para poner el ejemplo rápido. Simplemente voy a poner unos keys para que se mueva la cola. Ya que está, cierro el tiempo, prendo la colección de simulación. Hay una geometría que es el proxy de la cola. La selecciono y en el menú de las dinámicas vemos que es un clot. No le voy a cambiar nada, el tiempo se ajusta a cuando puse el fin en el timeline. Solo le voy a decir hacer bake. Hago el bake, espero. Y ya tiene una simulación de clot en el fur. Por cierto, hay un plano de colisión por si lo ocupas o lo puedes quitar. Ahora vamos a apagar la colección de baja, vamos a prender la de alta y prender el fur y vamos a ver que el fur de la cola sigue la simulación. Se ve como carcomido el fur, pero es porque la interpolación está baja. Vamos a seleccionar las curvas del fur y en los modificadores vemos que todo está vivo, o sea, puedes modificar todos los atributos del fur y puedes subir el número de visualización, pero esto sí va a pesar más en viewport. Por eso te recomiendo bajarlo. Y bueno, es todo. Espero que el rig te guste, que te sirva también para practicar. Gracias y nos vemos pronto.